un cementerio perfecto. Tenía la dirección escrita en su agenda, pero no necesitó consultarla. En el pueblo había un solo hotel frente a la plaza. Una mujer grandota y rosada, embutida en un vestido de flores inmensas, salió a recibirlo. «Señor Bayardelli, bienvenido», dijo y lo abrazó. «Soy Elvita, la dueña», dijo después, y en medio de la vereda volvió a abrazarlo. Enseguida corrió a sacar la valija de la camioneta. «¡Fidel! ¡Fidel!», gritó hacia adentro. «¡Llegó el señor Bayardelli!». Fidel era un chico de no más de 10 años. Elvita le dio la valija y el chico la arrastró por una galería de baldosas rojas y macetas con helechos. «Pase», dijo Elvita y le mostró la habitación. 2 camas estrechas, cubrecamas verdes, paredes color crema, una silla para la ropa, un velador sin tulipa y una mesa oscura debajo de la ventana. «Le dejé 3 frazadas en el ropero. Acá la noche hace frío de verdad». Víctor Bayardelli asintió. Cerró la puerta, se sacó los zapatos y se recostó sobre la cama. Crujió el elástico. El colchón era demasiado blando. Enseguida golpearon la puerta. Era el intendente. Fidel había corrido a la municipalidad para avisarle. Víctor Bayardelli nunca antes había visto al intendente. Por la voz en el teléfono se lo había imaginado alto, corpulento y con los hombros caídos. En cuanto abrió la puerta, supo que no se había equivocado. El intendente Giraudo era grandote, de cara fofa. A Víctor Bayardelli lo sorprendió el pelo negro tirado hacia atrás, formando ondas, sin una sola cana. No pudo decidir si era una peluca o si el intendente se teñía. «Bienvenido», dijo el intendente Giraudo y le estrechó la mano. «¿Dispone de un rato? Lo dejaría descansar, pero más tarde se nos va a hacer de noche». Víctor Bayardelli asintió. «Espéreme un segundo, así busco mi cuaderno». «Por supuesto», le respondió Giraudo. Víctor Bayardelli cerró la puerta de su habitación, se sentó en el borde de la cama y dejó que pasaran exactamente 10 minutos. Después caminó hacia la recepción. El pueblo se llamaba Coronel Isabeta y estaba enclavado sobre el final de la llanura, justo en el reborde donde comenzaban las sierras. Hacia el oeste se enfrentaba a las montañas, sus últimas casitas encaramadas en las colinas. Desde el este, el viento de las planicies lo golpeaba sin contemplaciones. El arbolado público se limitaba a siempreverdes, podados para que sus ramas no tocaran los cables del tendido eléctrico. Era la última hora de la tarde. Todavía no había empezado a anochecer, pero el frío ya obligaba a abrochar las camperas y a apretar las bufandas. El intendente Giraudo caminaba rápido, con las manos entrelazadas en la espalda. Víctor Bayardelli lo seguía sin decir una palabra. Cruzaron la plaza en diagonal y enfilaron por una calle que subía hacia la montaña. 2 cuadras más allá, el intendente se detuvo frente a una casa e invitó a Víctor Bayardelli a entrar. La puerta estaba sin llave. Adentro, sentada junto a una mesa recubierta de hule, una mujer leía una revista. Giraudo la saludó con la cabeza y siguió por el pasillo. La mujer los miró pasar y enseguida volvió a leer. No había ruidos en la casa. Las persianas estaban bajas y la mayoría de los ambientes se adormecían en una penumbra lenta. El olor a creolina y pisos recién lavados subía desde los zócalos y se sobreponía a otros, más leves, apenas impregnados en las paredes. Olores a sopa, a lana húmeda, a pis de gato. En el pasillo había tapices en punto cruz y viejas fotos de bebés sonrientes y primeras comuniones. Al final, un fluorescente titilaba sobre los azulejos de un baño. Su billo blanco se colocaba en la habitación contigua y delineaba un rectángulo sobre las baldosas y las patas de una cama de hospital. El intendente Giraudo se sumergió en las sombras del cuarto. Durante un instante, Víctor Bayardelli lo perdió de vista. Después, Giraudo encendió un velador pequeño, media pantalla recubierta con un pañuelo opaco.
Un hombre muy viejo dormía boca arriba, casi sin hacer peso sobre las sábanas. Parecía un pájaro. Su cuerpo era pequeño y consumido, los hombros angostos, la cabeza enorme. Los labios, sin el sostén de la dentadura, se hundían hacia adentro, formando un hueco hondo y oscuro. No tenía pelo, solo una pelucita escasa a los costados, enmarcando las orejas callosas y desmesuradas. Sobre su cráneo desnudo, el salpicado de las manchas de la vejez se superponía en varias capas de marrones y ocres, hasta no dejar ni 1 centímetro de piel libre. Giraudo se apartó junto a la cama, bajó la cabeza y se quedó allí, con las pupilas fijas en las mantas que cubrían al hombre. La respiración del viejo era casi imperceptible, una raspadura tenue, lejana, pero era lo único que se escuchaba en toda la casa. Eso y las hojas de la revista que la mujer pasaba en la cocina. ¿Es familiar suyo?, preguntó Víctor Bayardelli. Algo en la disposición de las cejas, en el tipo de la nariz, le había sugerido la idea. «Mi padre», dijo el intendente sin dejar de mirar las mantas sobre la cama. «¿Cuántos años tiene?» 104. «¿Y cuánto hace que está así?» 3 semanas, desde que se quebró la cadera. ¿El médico qué pronostica?» «No se puede operar, tiene infección». «¿Cómo se llama?» «Hipólito». Víctor Bayardelli se acuclilló hasta quedar a la altura de la almohada, su boca muy cerca de la cara del viejo. Tomó entre sus manos los dedos nudosos como ramas de acacia. Las uñas eran estriadas y gruesas, sobresalían en las puntas y parecían a punto de desprenderse. «Resista, Hipólito», susurró Víctor Bayardelli en el oído peludo del viejo. «Resiste, Hipólito», volvió a decir. «Por lo menos hasta la primavera. Le voy a hacer el cementerio más hermoso que alguna vez haya visto. Le voy a construir un cementerio perfecto». Del otro lado de la cama, el intendente asintió. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Para cuando Víctor Bayardelli se incorporó, Giraudo ya se las había secado, pero una tenue línea roja todavía le sombreaba el borde de los párpados. Víctor Bayardelli le palmeó el hombro. «Confía en mí», dijo, «soy el mejor». Giraudo tragó saliva. Se recompuso. «Por eso lo llamé», murmuró. Entonces el viejo tosió. 1, 2, 3 veces. Después abrió los ojos, carraspeó, se incorporó en la cama y escupió a un costado, sobre el piso de la habitación. «¿Pero cómo? ¿No agoniza?», preguntó Víctor Bayardelli. «¿Quién? ¿Papá?», dijo el intendente. El viejo los miraba con pupilas duras y desconfiadas, como las de un halcón. «¿Este quién es?», preguntó. Víctor Bayardelli miró al intendente. El intendente miró a Víctor Bayardelli. «Es un ingeniero», dijo. «¿Para qué quiero yo un ingeniero?». El intendente miró a Bayardelli. Bayardelli se encogió de hombros. «Es para la prótesis, papá», dijo Giraudo. «Vino al pueblo a diseñarte la prótesis». «¿De amianto?». «No, papá», dijo el intendente. «Para usted lo mejor. Para usted acero inoxidable». «¿Cuándo me operan?». «No se apure, papá. Primero hay que hacerla». «¿Regaste la quinta ya?». «La enfermera se encarga de eso». «El perejil se me va a secar. Esa mujer es un inútil». «¿Y las gallinas? ¿Le diste de comer a las gallinas?». «Sí, papá», dijo el intendente. «Levántame la persiana. Deja que entre un poco el sol». «Ya casi es de noche, papá». «¿Y en todo el día no tuviste un minuto para regarme el perejil?». «No pude, papá». «Pavadas.
dijo el viejo Giraudo. Puras pavadas. Al día siguiente, la señorita Mahoney, la secretaria del intendente, lo llevó a recorrer los terrenos. Era una mujer alta, un poco caballuna, de caderas anchas y dientes grandes, con forma de paleta. Usaba el pelo muy corto y enrulado, trajecito sastre de color marrón y un collar de cuentas rojas alrededor del cuello. Es una lástima que en todos estos años no hayamos tenido cementerio, dijo. Tantos muertos hermosos que le cedimos a Dehesa, personas que hicieron cosas por nuestro pueblo, que tuvieron méritos, que ganaron premios. Dehesa era el pueblo de al lado. Quedaba a menos de 10 kilómetros, bordeando la sierra. ¿Cómo es que nunca antes se les ocurrió construir su propio cementerio?, preguntó Víctor Bayardelli. La señorita Mahoney se encogió de hombros. Desidia, dijo, o costumbre. Acá la gente está habituada a llevar los muertos a Dehesa. No se les ocurre cambiar. Son así. Caminaban subiendo el cerro, al final de una de las calles de tierra. No había casas en los alrededores, solo descampado y las piedras sueltas del camino en pendiente hacia arriba. Era una mañana clara, seca, fría, pero de mucho sol y cielo transparente. Todo esto, hasta arriba, hasta el filo de la montaña, son terrenos municipales, dijo la señorita Mahoney. Así que donde usted prefiera. Un monte bajo y greñudo cubría el cerro como una manta de pelusa crespa. Eran puros espinillos llenos de líquenes y pajonal. Víctor Bayardelli giró y miró hacia la llanura. Coronel Isabetta se desplegaba a sus pies camino abajo. Techos descoloridos, árboles sin gracia y el campanario de la iglesia. Del otro lado del pueblo, la ruta brillante y 2 autos que pasaban a toda velocidad rumbo a Dehesa. Más allá, la llanura cuadriculada de potreros y al final del aire de desierto, el horizonte, difuminándose en un vaho, una lejanía ondulante. Un roble, dijo Víctor Bayardelli. En lo más alto, un roble, y debajo del roble, un gran banco, para que la gente se siente a mirar el pueblo de los vivos, las casas, el campo, el infinito, donde la vista se pierde y todo parece terminar, pero no termina. Frente a sus ojos ya podía ver el nuevo cementerio. El lugar era insuperable. Nunca encontraría otro igual. Abrió su cuaderno y trazó un boceto rápido. Recorrió el terreno mordisqueando la punta del lápiz y recitando ideas en voz alta. Pasó entre los chañarcitos sin hacer caso a las espinas que lo raspaban. Penachos y rosetas se pegaron a la tela de su camisa sin que él lo advirtiera. Los abrojos se adhirieron al ruedo de sus pantalones, pero él no les prestó atención. Su andar levantó una nube de polvo que lo hizo estornudar. Víctor Bayardelli se paró en lo más alto del cerro y allí, quieto, el cuaderno encastrado bajo la axila, las manos en la espalda, entrecerró los ojos y trató de fijarlos en el horizonte. Después volvió a dibujar. Con el dedo índice y el pulgar formó una escuadra que enmarcaba el paisaje. Extendió los brazos para medir proporciones. Tomó notas, masculló exclamaciones. Sus pupilas trazaban en el aire el cementerio imaginado. Un bulevar de plátanos que lleve del portón de entrada a una casilla de paredes blancas, dijo. Y la señorita Mahoney asintió. Senderos con curvas en S. Hacia el norte, un punteado de araucarias y pinos paraná abiertos como sombrillas. Agapantos, muchas azaleos, pero sobre todo agapantos. Y en esa colina que desciende suave, un manto verde donde acomodar las tumbas al ras del suelo. La señorita Mahoney lo miraba extasiada. Abajo en la quebrada,
un rosedal blanco para los angelitos y los bebés natos. Y el osario en aquella esquina, entre álamos temblones que lo arrullen y lo enmarquen. Más allá, una hilera de hayas y magnolias que orienten la mirada. Y por acá, mi toque maestro, el gran semicírculo de sauces llorones para que su cortinado caiga hasta el suelo y en los días de brisa con sus 6 yemas acaricien las placas de los muertos. «Va a quedar precioso», dijo la señorita Mahoney. «Yo sabía que usted era el mejor», dijo, y arrastró a Víctor Vallardelli hacia la municipalidad. Fueron directos al despacho del intendente. «¿Y a mi padre dónde lo pondríamos?», preguntó Giraudo cuando el diseñador terminó de detallar sus planes. «Abajo del roble, al lado del banco», respondió Víctor Vallardelli. «¿De todo el cementerio ese va a ser el mejor lugar?», preguntó el intendente. «Se lo aseguro. Será el foco de atención que capture todas las miradas, el lugar más alto». «Mejor imposible», asintió el intendente y comenzó a preguntar sobre presupuestos y honorarios. Para comandar las obras, Víctor Vallardelli estaba dispuesto a pasar el invierno en el pueblo, pero eso significaba pagarle una suma 4 veces más abultada de lo que hubiera cobrado solo por el diseño. A cambio, el intendente ahorraría en costos de ejecución, porque se podría hacer casi todo con empleados municipales más la ayuda de mano de obra local. Para cuando llegara el momento de comprar los árboles, Víctor Vallardelli prometió conseguirles descuento en un par de viveros con los que siempre trabajaba. «El problema es la topadora para desmontar el cerro», dijo el intendente. «Los de Dehesa tienen, pero ni loco se las pido». «Alquilamos una», sugirió la señorita Mahoney. «Me encarece el presupuesto». «Nada es gratis en esta vida», dijo Víctor Vallardelli. «Aunque por usted, por su pueblo, porque me parece que ese cerro tiene muchísimo potencial, yo puedo hacer un pequeño sacrificio y recortar un porcentaje de mis honorarios». Volvieron a sumar y restar y en menos de 15 minutos se habían puesto de acuerdo. «Ahora falta que lo apruebe el Consejo Deliberante. Vamos a hablar con Romero», dijo el intendente y se levantó de su escritorio y se puso el saco. Otra vez cruzaron la plaza en diagonal. Romero era mecánico automotor y lo encontraron tirado en el piso, boca arriba, debajo de una camioneta azul que perdía aceite. «Este es Romero, el concejal», dijo el intendente Giraudo. «Yo me opongo», respondió Romero mientras se levantaba. «¿A qué?» «Al cementerio nuevo». ¿Por qué?» «Por principios», dijo Romero. «Pero a tus muertos, ¿dónde pensás ponerlos?» «Soy solo yo. Al finado papá y a la finada mamá los tengo en Dehesa». «¿Y el bien común?», se quejó el intendente. «Tu propio bien, mejor dirás. Es tu viejo el que anda buscando tumba», le respondió Romero. El intendente bufó 2 veces, giró y se fue sin saludar. Víctor Vallardelli lo siguió callado. «¿Usted entiende con lo que tengo que lidiar?», dijo el intendente cuando ya estaba de regreso en la municipalidad. «Gente ignorante, que desconfía del progreso. Por su culpa estamos como estamos. Lo mismo pasó con la propuesta de desviar el arroyo y hacer un balneario para fomentar el turismo. La vetaron porque era mucho lío. ¿Sabe cómo florecería nuestra economía si ahora tuviéramos balneario? La cantidad de fuentes de trabajo que hubiéramos creado. Pero esta no me la ganan. Les voy a organizar una consulta popular». «Señorita Mahoney», gritó, «llámeme a Monetti, el de la propaladora, que tengo que hablar con él». Esa misma tarde, un Renault 12 desvencijado recorrió metódicamente las calles de Coronel Isabeta. 2 parlantes sujetos a su portaequipajes anunciaron una consulta popular para el próximo domingo y al mismo tiempo hicieron propaganda por el cementerio propio, instando a los votantes a dejar de enterrar a sus muertos en Dehesa.
Son nuestros difuntos y los queremos tener cerca de casa, gritó la voz grabada del intendente una y otra vez mientras atardecía sobre el pueblo. Hay que apurarse, le susurró el intendente al oído la mañana en que pusieron la piedra basal y comenzaron las obras. Hay que apurarse, dijo. El médico sospecha que el pus avanza. No cree que dure 2 meses. No sé si en 2 meses podremos inaugurar, respondió Víctor Vallardelli. Mejor que pueda, porque en Dehesa no lo entierro. Nada, le respondió el intendente y se alejó rodeado de hombres de la municipalidad. La idea era atacar el cerro por varios frentes al mismo tiempo. Lo primero fue abrir un camino para que el camión pudiera subir ladrillos y bolsas de cemento al terraplén, donde 2 albañiles y un maestro mayor de obra ya cavaban los cimientos de lo que sería la capilla. Mientras tanto, una cuadrilla de obreros municipales levantarían el tapial perimetral y otro comenzaría con el desmonte a mano, avanzando sobre el matorral desde abajo, ayudándose con guadañas para las zonas de puro yuyo y con motosierras y cadenas para los árboles que la topadora no podría derribar. Víctor Vallardelli, mientras tanto, instaló su mesa de dibujo en el medio de la calle, justo al principio del cerro, frente a donde algún día se levantaría el portón de rejas que durante la noche separaría a los vivos de los muertos. Desde allí, parado bajo el sol débil del invierno y haciéndose visera con la mano, daba órdenes y contemplaba el terreno del próximo cementerio. Lo estudiaba, lo memorizaba, hasta hacerlo completamente suyo. Cerraba los ojos y durante medio minuto, mientras esperaba que sus ideas decantaran, mordisqueaba la punta del lápiz. Después, como despertando de un sueño, abría los ojos y sin dudar, con trazos seguros y rápidos, perfilaba en sus planos los caminos que algún día recorrerían los deudos, los islotes de árboles que les darían sombra, los macizos de flores que consolarían su pesar. La señorita Mahoney pasaba por allí un par de veces por día para ver cómo iba todo y transmitir algún mensaje o sugerencia. El intendente insiste que vaya a visitar a su padre y mantenga la pantomima de la operación de cadera, le dijo una mañana. Tome, lleve esta cinta métrica y haga como que lo mide. ¿Todavía no le dijeron la verdad?, le respondió Víctor Vallardelli. La señorita Mahoney se encogió de hombros. Ellos son así, dijo. A esta altura no se los puede cambiar. El viejo Giraudo estaba reclinado en la cama, su espalda apoyada sobre 3 almohadas mullidas. Los brazos, descansando sobre las mantas, eran solo largos huesos recubiertos de cuero ajado. La esclerótica de sus ojos, amarilla y como nublada de flema. Lo esperaba hace rato, lo saludó. Parecía que recién se despertaba. Víctor Vallardelli estuvo a punto de extraer la cinta métrica de su bolsillo, pero el padre del intendente no se lo permitió. Venga, siéntese acá, dijo. En este pueblo hay más chismosos que cristianos. Yo sé bien quién es usted. Ahora dígame la verdad. ¿Me va a poner en un lugar lindo? El más lindo de todos. Su hijo quiere lo mejor para usted. Cuénteme, ¿cómo va a ser? Va a haber un roble, un gran roble, frondoso, ancho de por lo menos 5 o 6 años y alto como una casa de 3 pisos. Me preocupa, pero con un poco de suerte no vamos a tener problemas para encontrarlo. ¿Por qué le preocupa? No es fácil conseguir un roble de esa edad disponible para trasplante. Un roble crecido, dice usted. ¿Pero cuánto cuesta un roble crecido? Víctor Vallardelli dijo un monto. No es barato, ya lo sé, dijo. Además hay que pensar en el traslado y en la empresa que hace el trasplante. Se necesita gente especializada y cobran sus buenos pesos. Pero es inevitable. Necesitamos un roble que tenga buen volumen. Será el punto de atención de todas las miradas, el equilibrio estético del conjunto. Usted va a estar ahí, a los pies del roble, en el mejor lugar.
El mejor lugar. ¡Ja! Dijo el viejo Geraudo y abrió la boca y se largó a reír. Víctor Vallardelli pudo ver el reborde de sus encías rosadas y vacías. El viejo Geraudo reía como si graznara un ganso. Su cabeza era demasiado grande y pesada para el pecho estrecho, y enseguida la risa se convirtió en una tos larga y carrasposa. El viejo Geraudo subió los hombros y sacó la lengua, atragantado. Víctor Vallardelli se acercó e intentó ayudarlo, pero el viejo lo mantuvo a distancia y siguió tosiendo, la piel de su cara cada vez más roja, hasta que el acceso de tos por fin cedió. Víctor Vallardelli entonces le ofreció un vaso de agua. «Con agua es peor», dijo el viejo Geraudo y cerró los ojos, y durante un rato se quedó callado. «Como si a mí me fuera a importar si el lugar es lindo o si el roble está crecido o no», dijo cuando su pecho terminó de serenarse y pudo volver a hablar. «Lo mejor de todo es que la cuenta la paga la municipalidad. Ya me hablaron de eso también». Víctor Vallardelli no supo qué contestar. «Mi hijo no me soporta», dijo el viejo Geraudo, suspirando. «Soy una molestia para él». «No creo que», intentó decir Víctor Vallardelli. El padre del intendente no lo escuchaba. «Nunca me soportó», dijo. «Hasta que cumplió 80 los disimuló bastante bien, por respeto, supongo. Pero de los 80 a los 90 se le empezó a notar la bronca, aunque debo decir que todavía me tuvo paciencia. Se habrá consolado pensando que me quedaba poco y que pronto lo iba a dejar de jorobar. El problema fue cuando llegué a los 100. Ahí ya no pudo esconderlo más. Se le nota en la cara. Para él soy un estorbo. No ve la hora de que me muera. No diga esas cosas. Su hijo es», murmuró Víctor Vallardelli. «No lo defienda porque no lo conoce. Usted no sabe lo que es capaz de hacer. Primero, la profesora de geografía. Ahora, el cementerio. El año que viene se le va a ocurrir otra cosa. Indirectas, puras indirectas». «No entiendo», dijo Vallardelli. «Me mandó la profesora con la excusa de escribir un libro. Querían hacerme un homenaje», dijo. «Ella trajo uno de esos aparatos que graban y empezó a preguntarme año por año qué había hecho yo con mi vida. ¿Qué hizo tal año? ¿Qué hizo tal otro?». Pero enseguida le entendí la treta y le contesté que no me acordaba. Igual ella era una mujer tenaz e insistió bastante. 3 tardes enteras me tuvo así. Preguntas van, preguntas vienen, hasta que me cansé y no la dejé entrar más. 104 años se dicen rápido, pero si uno escribe un número al lado del otro, se da cuenta clarito de que tuvo una vida larga, larguísima, y de que ya es tiempo de que se vaya muriendo. Y eso es lo que mi hijo quería, que me diera cuenta, pero que lo sepa, no le voy a dar el gusto. Así que ni vale la pena que se apure con ese cementerio. Lo que yo no me voy a morir nada. ¿Está claro?». Víctor Vallardelli no respondió. «¿Está claro?», volvió a preguntar el viejo Geraudo. Sí», admitió Víctor Vallardelli. «Muy bien», dijo el viejo Geraudo. «Ahora dígame, ¿me trajo cigarrillos?». Víctor Vallardelli negó con la cabeza. «Ah, qué lástima. La señorita Mahoney sí que es adorable. Ella siempre me trae. La próxima vez no se olvide. No hace falta un paquete entero. Con 3 o 4 yo tengo suficiente. Hablando de eso, ¿cuándo vuelve a visitarme? ¿Quiere pasar mañana?». Al día siguiente, Víctor Vallardelli tuvo que asistir a una cena que la Sociedad de Fomento había organizado en su honor, y allí se encontró con la profesora de geografía. «Es un hombre complicado», dijo ella cuando Víctor Vallardelli le preguntó por el viejo Geraudo. Después, la profesora de geografía sonrió y no dijo nada más. A su alrededor había ruidos de cubiertos entrechocándose sobre la porcelana, dedos que corrían perezosos sobre un piano,
servilletas de lino perdidas entre las patas de las sillas, besos en los bordes de las copas de cristal. La anfitriona de la velada era una viuda amable y entusiasta que, mientras escuchaban cómo el coro local entonaba un par de canciones, se acercó al rincón donde Víctor Baliardelli había buscado refugio y alabó sus obras. «Es un lujo tenerlo aquí», le susurró al oído. «Conozco personalmente sus cementerios en Olaeta y Charras, y también el de Villa Granado y el de Los Terrales. Mi difunto marido está en Dehesa, pero ya decidí que ni bien se inaugure su cementerio, lo traeré para acá». Víctor Baliardelli agradeció con una inclinación de cabeza. «Dígame», siguió la anfitriona y posó su mano cargada de anillos en el brazo del diseñador de cementerios. «¿Nunca pensó en hacer una exhibición con sus bocetos y planos?» «No veo a quién podría interesarle», respondió Víctor Baliardelli. «Estoy segura de que son arte, puro arte. Debería animarse y mostrarlos». «No vale la pena», contestó él. «No busco una belleza que cuelgue de las paredes. Yo prefiero otro tipo de belleza, esa que conforta, que envuelve, que acompaña y consuela». «¡Ah! ¡Qué palabras más sabias!», exclamó la dueña de la casa. Los ojos furiosos del director del coro giraron buscando la fuente del bullicio, y ellos entonces hicieron silencio y dejaron que solo las voces de los niños cantores llenaran la habitación. Para Víctor Baliardelli, ese besamanos no era más que una molestia. Él solo quería construir el cementerio más bello que alguna vez se hubiera visto y comer tranquilo en el hotel, sin que nadie lo atormentara con preguntas o esperara que contara anécdotas o dijera cosas profundas, sin que nadie lo apabullara con historias de pueblo ni averiguara cuál era su opinión sobre tal o cual otro cementerio. Víctor Baliardelli quería que lo dejaran solo en su habitación, con sus libros, sus cuadernos, sus pasacassette portátil. Y en las tardes, cuando los obreros guardaban las herramientas y el cerro del cementerio quedaba vacío, darse un baño, ponerse una camisa limpia y salir a caminar por la llanura abierta, alejándose de Coronel Isabeta. «No se entretenga por aquí, por ahí, que a las 9 sirvo la cena», le gritaba Elvita al verlo partir. «Y no coma pavadas, que estoy preparando ravioles». Víctor Baliardelli enfilaba directamente hacia el oeste, cruzaba la ruta, se encaramaba al alambrado y después solo era potrero, hacia adelante, puro potrero. Hojas secas y tronquitos de maíz y de trigo barbechaban enterrados en las profundidades de los campos, y Víctor Baliardelli caminaba sobre la tierra desnuda, deshaciendo cascotes bajo el peso de sus zapatos, avanzando cada vez más en la llanura y en el viento, que jadeaba en sus oídos y encerraba su cabeza en una burbuja de soplos. Las lechuzas lo miraban pasar y controlaban sus movimientos girando lentamente el cuello. Los teros levantaban vuelo para alejarse de su rumbo. Chillaban en eco cuando el viento los lanzaba lejos. Aleteaban un par de veces y se dedicaban a planear. A sus espaldas, el sol, que en menos de una hora se pondría tras las montañas. Alargaba las siluetas hasta volverlas desmesuradas. Víctor Baliardelli avanzaba pisándose la sombra. Frente a él, el horizonte era una línea neta que a cada paso se escapaba hacia adelante, una línea deseada e imposible de alcanzar. Hasta que la noche ganaba la distancia. En el confín, cielo y tierra se disolvían en negro y el horizonte desaparecía en la oscuridad. Entonces, Víctor Baliardelli volvía al pueblo. Sobre su cabeza brillaban las primeras estrellas. Restos de luz diurna fosforecían más allá de las montañas y las recortaban en contraluz. Desde los potreros podía contemplar su majestuosidad. Veía los faldones suaves, las quebradas, las sabras, el filo y las cumbres más altas. Y al pie de ellas, el cerro del cementerio, telón de fondo del caserío lejano. Víctor Baliardelli se lo imaginaba ya verde, arbolado, calmo y soberbio. Su obra maestra, un cementerio perfecto. El invierno
recrudecía buscando su pico y una noche helada en que Víctor Vallardelli se entretuvo en sus caminatas más tiempo del usual, al volver al pueblo distinguió la figura alta y desgarbada de la señora Mahone cruzando la plaza. «¿Qué hace acá a estas horas y con este frío?», le preguntó. La señorita Mahone sonrió. Era una de esas mujeres que cuando sonreían dejan ver las encías. «Vengo de la casa del viejo», dijo. Y su aliento nubló el aire. «¿Pasó algo?». Ella negó con la cabeza. «Voy a verlo siempre después de la cena, para controlar que todo esté bien con las enfermeras». «¿Esos son también los deberes de una secretaria?». La señorita Mahoney hizo una mueca sin despegar los labios. «El intendente me pidió que lo haga como un favor personal. A él no lo soporta y a mí no me molesta ir a darle un vistazo». El farol de la esquina se balanceaba en el viento. Su luz naranja, ambarina, iluminaba la cara blanca de la señorita Mahoney. Ella sacó un cigarrillo. «¿Fuma?», invitó. Víctor Vallardelli dijo que no. Casi sin darse cuenta, se pusieron a caminar uno junto al otro, hasta llegar a un banco. La señorita Mahoney prendió su cigarrillo. Víctor Vallardelli se sentó a su lado. «Todo esto no tiene mucho sentido», dijo. «Me pide que construya el mejor cementerio para su padre, pero entre ellos no se pueden ni ver. Si se va a morir, no entiendo por qué no quieren pasar tiempo juntos. Despedirse». «Esos dos ya se despidieron hace mucho», dijo la señorita Mahoney. «Desde que el viejo cumplió 85 que se vienen despidiendo». «Igual no entiendo», dijo Víctor Vallardelli, y tomó el cigarrillo de entre las manos de la señorita Mahoney y le robó una pitada. «Nunca se llevaron bien», dijo ella. «A veces pasa. Gente que no congenia». «¿Por qué lo del cementerio entonces?». La señorita Mahoney recuperó su cigarrillo. Contuvo la respiración y dejó que el humo escapara de a poco. «Por no seguir dándoles el gusto a los de Dehesa, supongo. Además es una buena idea. El pueblo necesita un cementerio. Mejor hacerlo ahora y no esperar más tiempo». Víctor Vallardelli no respondió. Se metió las manos en los bolsillos del sobretodo y hundió el cuello entre las solapas levantadas. «Yo lo recomendé. No sé si sabía», siguió la señorita Mahoney. «Usted diseñó el cementerio donde está mi mamá. Parque del Recuerdo, en Almirante Costanzo. Ella vivía allá». Parque del Recuerdo, Almirante Costanzo. ¿En qué sector?, preguntó Víctor Vallardelli. «Fracción 4, tumba 4076», respondió la señorita Mahoney y tiró el cigarrillo. «Justo delante del semicírculo de sauces», dijo Víctor Vallardelli. «Más a la izquierda hay un bosquecito de pinos y cedros azules, y a la orilla del camino matas de azucenas y lirios amarillos». «Sí, tal como lo describe», dijo la señorita Mahoney. «Es un lugar hermoso», dijo Víctor Vallardelli. «Y en 30 años, cuando los cedros hayan crecido, va a ser más hermoso todavía». «¿Cuántos cementerios diseñó?», preguntó la señorita Mahoney. «Si cuento 48. Pero porque antes, al principio, estaban de moda los cementerios parque y había más trabajo. Igual de los primeros me arrepiento. No son muy buenos». «¿De todos se acuerda así, con tanto detalle?». «De todos y cada uno», dijo Víctor Vallardelli. Entonces la señorita Mahoney sonrió y se inclinó hacia él. Apoyó la cabeza sobre su hombro y con los ojos cerrados giró la cara y buscó. Víctor Vallardelli no hizo nada. Se quedó a la espera hasta que los labios resecos de la señorita Mahoney chocaron contra sus labios. Sintió la lengua de la señorita Mahoney recorrer la comisura de sus labios. Era como una lagartija tibia tanteando el sol de la mañana. Él abrió la boca y aspiró el aliento a tabaco de la señorita Mahoney. Fue apenas un instante. Después la señorita Mahoney retrocedió y se conformó con abrazarlo y apoyar la mejilla helada en el hueco de su pecho. Víctor Vallardelli la dejó estar, sin moverse, y cuando consideró que ya era suficiente, se levantó
y la saludó con un apretón de manos. «En el hotel me esperan con la cena», dijo, y se fue. La señorita Mahoney se quedó sola en el banco. Al día siguiente, Víctor Bayardelli se marchó del pueblo. Debía viajar a la ciudad, recorrer los viveros, encargar los árboles, los plantines, las semillas de césped, buscar el roble. Lo preocupaba sobre todo conseguir un buen roble, uno que soportara bien el trasplante, para que los habitantes de Coronel Isabeta no tuvieran que esperar y desde el inicio el padre del intendente pudiera acogerse bajo su sombra. Una semana completa estuvo alejado de Coronel Isabeta. Cuando regresó, el camión que transportaba la topadora lo esperaba junto al cerro. En el amanecer helado y naranja, el pueblo entero se congregó a ver las orugas de la topadora descender haciendo equilibrio sobre dos rampas. «¡A la pipeta!», dijo el intendente. «¿Cuánto nos sale alquilar el monstruo este?». La señorita Mahoney lo seguía con la agenda abierta entre las manos y dijo un número de 4 cifras. «Mejor que terminen en el día o no descuajeringa el presupuesto». Víctor Bayardelli dijo que el trabajo no se extendería más de lo previsto. La señorita Mahoney evitó mirarlo. En ningún momento despegó la vista de su agenda, ni se interesó por la topadora en el cerro, ni por la gente, ni por el cementerio. Cuando el intendente se retiró, ella también se fue, sin saludar. Entonces, Víctor Bayardelli armó su mesa en medio de la calle y, como si comandara una orquesta, empezó a dirigir los movimientos de la topadora. La hizo subir por la colina y arrasar el monte. Un entrevero de yuyos, ramas pinchudas y enredaderas caía a su paso y se aplastaba. La máquina ascendía sin detenerse, tapando con humo negro el aroma de la tierra hendida y las raíces rotas. Las vetas de mica de las piedras recién exhumadas refulgían bajo el sol de invierno y las matas de raíces que hasta un segundo antes se habían extendido en la fresca oscuridad del cerro rebalsaban ahora de a parvas hacia los costados de la pala frontal, hasta que con el motor enardecido la máquina llegó a donde estaría el roble, en lo más alto del cementerio, y Víctor Bayardelli le ordenó descender y volver a comenzar. A media tarde, el cerro ya era una redondez de superficie alisada. Excluido el monte, los terrenos por fin dejaban ver la forma que el ojo experto de Víctor Bayardelli había adivinado durante sus exploraciones. Con un gesto de su brazo, ordenó que subieran la topadora al camión. Después, mandó a sus casas a los chicos del pueblo, que desde la mañana estaban sentados sobre la arenilla de la calle, comiendo tutucas y mirando a la topadora subir y bajar. «Ya está, se terminó», les dijo Víctor Bayardelli. Pero los chicos no le hicieron caso. Se quedaron mirando cómo aseguraban las orugas al camión con 3 vueltas de cadena. Uno de los chicos le preguntó al conductor si se podía trepar a la máquina, para saber qué se sentía mirar desde allá arriba, pero el conductor no lo dejó. Enseguida el camión partió, andando lento, y los chicos corrieron detrás. El camión llegó a la ruta, aceleró y se alejó, haciéndose cada vez más pequeño, hasta desaparecer. Entonces los chicos volvieron a sus casas y preguntaron qué había de cenar. Víctor Bayardelli había diseñado el portón de entrada con gruesos barrotes coronados en lo alto por una cenefa impactante. En el boceto, un doble nudo de hierro interrumpía cada barrote a la misma altura y enseguida daba paso a una lánguida llama de vela. El mismo hierro que se adelgazaba hacia arriba hasta esfumarse. Era un portón digno del cementerio que tenía entre manos, pero le preocupaba quién lo construiría, porque en Coronel Isabeta había un solo herrero y era primo del concejal Romero. Lo de la consulta popular fue un golpe bajo, le había dicho el herrero la primera vez que lo visitó. Estuvo mal pasar por encima del Consejo Deliberante.
no lo había dejado entrar a su taller. Entreabrió apenas la puerta de chapa y lo atendió en la vereda. Trabajo es trabajo, Enrique, dijo la esposa del herrero asomándose desde atrás. A ver, muéstreme ese boceto, dijo entonces el herrero y tomó los planos entre sus manos. Los miró rápidamente y se los pasó a su esposa. Sus dedos manchados de grasa se habían impregnado en el dibujo hecho con esmero. Venga a buscarlo en un mes, dijo. ¿Se entiende lo de las volutas y el efecto de la cenefa?, preguntó Víctor Vallardelli. Los nudos tienen que funcionar como una alegoría de las complicaciones de la vida y después hacia arriba el ascenso. El herrero lo miró fijamente durante un instante y volvió adentro. Usted no se preocupe y vuelva dentro de un mes, repitió su mujer. Pero Víctor Vallardelli no confiaba en él y cada 3 o 4 días, antes de subir al cerro, pasaba por el taller con la intención de controlar el avance del portón, asegurarse de que el herrero hubiera entendido la consigna y ver si al ser plasmadas en hierro macizo, las curvas y contracurvas que había imaginado para la guarda superior lograban producir el efecto entre dramático y elegante que él tenía en mente. La mujer del herrero lo atendía en la vereda. Del herrero solo escuchaba los martillazos, adentro, sobre el hierro candente. Cada vez que Víctor Vallardelli intentaba entrar en el taller, la mujer se interponía. Ahora no, que está ocupado y tiene mal carácter, decía. Se comprometió a afilar unas rejas de arado y más tarde debe terminar el eje de una cosechadora. Pero, ¿y el portón? ¿Empezó ya con el portón?, preguntaba Víctor Vallardelli. Usted vaya, no se preocupe, que él sabe lo que hace, le respondía la mujer del herrero antes de despedirlo. Víctor Vallardelli entonces partía, y mascullando sus dudas y sus desconfianzas, caminaba hacia el predio del nuevo cementerio. Armaba su mesa frente al cerro con las manos, se hacía una visera sobre la frente y desde allí se ponía a controlar cómo avanzaban las fertilizaciones del terreno, la capilla, el sistema de riego, las obras en general. Pero cuando el tapial estuvo casi terminado y solo faltaba el portón para construir los pilones de la entrada, Víctor Vallardelli decidió que la situación era insostenible y fue a quejarse con el intendente. Esperó a que la señorita Mahoney no estuviera en la municipalidad y le confió a Giraudo sus dudas. Creo que lo está retrasando a propósito, dijo, que se puso de acuerdo con Romero y es su modo de contraatacar. ¿Quién? ¿Enrique? Es de la contra, pero no lo creo capaz. Todavía no ni ha empezado. Casi ni miró los planos. No hizo una sola pregunta. Nos quiere sabotear el cementerio. Es cierto que a sus muertos los tienen de esa y que no va nunca a verlos, dudó el intendente. Pero es un hombre de ley. Si dijo un mes, va a tardar un mes. No está acostumbrado a este tipo de encargos, le contestó Víctor Vallardelli. Yo no puedo asegurar la integridad de mi trabajo ni tengo que depender de gente como él. Pero mire que es un herrero muy bueno, muy capacitado. ¿No le mostraron las rejas que hizo para la casa del Puche Actis? Déles una mirada, así se queda tranquilo. Es la casa grande, al final del bulevar. Y déjeme que el domingo la agarre a Matilde a la salida de misa y le hable un poco. Ella maneja la plata y al marido lo tiene cortito. Ahora dígame, ¿cuánto hace que no va a ver a mi padre? Fui la semana pasada. ¿Cómo está? Ahí anda. El médico ni entiende cómo sigue vivo. Con eso le digo todo. Visítelo un poco. Yo no tengo tiempo y conmigo se pelea. Víctor Vallardelli asintió. Al día siguiente, durante la hora del almuerzo, pasó por la casa del viejo Giraudo. Lo encontró discutiendo con la enfermera. ¿Cuál no puso?, preguntaba el viejo a los gritos. Ya le dije, la colorada, respondió la enfermera. ¿Está renga? No, que yo sepa. ¿No tiene nada en la cresta? Nada, ¿cómo qué? Granos, alguna llaga.
Más tarde me voy a fijar. Vaya ahora y tráigamela para que la revise. Su hijo se va a enojar. No hace falta que se entere, Alicia. Tráigamela y esto queda entre nosotros. La enfermera miró a Víctor Vallardelli, que estaba sentado en un banquito a la orilla de la cama. Él asintió en silencio. Ni bien la enfermera salió de la habitación, Víctor Vallardelli sacó del bolsillo de su pantalón un paquete de cigarrillos y se lo pasó al viejo Geraudo, que lo escondió debajo de la almohada. Así que Mahoney se enamoró de usted y usted la rechazó en la plaza, dijo el viejo después. ¿Quién le contó eso? En una posición como la mía, uno escucha muchas cosas. ¿Ella comentó algo? Ni una palabra, y pasa por acá todas las noches. Víctor Vallardelli se acercó a la ventana y se quedó mirando hacia afuera. Desde allí no se veía el cerro, solo el patio, la tierra donde el viejo Giraudo había cultivado su quinta y que ahora estaba cubierta de yuyos quemados por la helada. Al fondo, detrás de un cerco de ligustrines, se levantaba el gallinero. Después de un rato, la enfermera salió de allí con una gallina abrazada contra el pecho. Las patas de la gallina tentaban al aire, como buscando el suelo. «A ver, démela», dijo el viejo Giraudo cuando la enfermera entró en la habitación. «¿Qué te pasa, Coquita, que no pones?», le susurró en secreto a la gallina mientras con pases rápidos la revisaba las alas. Deslizó el filo de sus uñas por entre el plumaje del lomo y formando un montoncito con las yemas de dedos, tanteó la tibieza del pulmón bajo la cola. «No tenés nada», dijo al final. «A ver, ingeniero, fíjese usted que no necesita anteojos. Mire si le ve algo raro en la cresta». Víctor Vallardelli se acercó y miró el copete de picos carnosos y enrojecidos. «Nada fuera de lo usual», respondió. Entonces el viejo Giraudo soltó a la gallina, que con un estremecimiento se acomodó las plumas y se puso a caminar sobre la cama. «Le va a cagar la colcha», dijo la enfermera. Tenía los brazos cruzados y se apoyaba en el marco de la puerta. «Vaya, Alicia», la despidió el viejo Giraudo. «Yo cualquier cosa la llamo». La enfermera dio media vuelta y salió sin decir nada. La gallina, mientras tanto, escarbó entre las cobijas hasta encontrar una miga de pan olvidada del desayuno y se la comió de un solo picotazo. «¿Cómo van las obras? ¿Avanzan?», preguntó el viejo Giraudo. «Ya sembramos el césped», dijo Víctor Vallardelli, «y el tapial está casi terminado. En unos días traen los árboles y ya conseguí el roble. Es un ejemplar soberbio, de unos 10 años, con un tronco grueso como un poste de luz que a la altura de mis hombros se abre en una horqueta. Es fuerte como para resistir el traslado. Lo van a sacar con pan de tierra y todo, y van a vendarle las raíces con yeso y arpillera». «Un roble de 10 años. Nada más que un roble de 10 años cruzando medio país. Ya le dije que no me voy a morir, así que no hace falta apurarse. Ponga un roble chiquito, un roble cualquiera. Pero es importante que desde el principio tenga mucha presencia y dé sombra y corone el conjunto». «Estupideces, puras estupideces», dijo el viejo Giraudo. «Ahora cuénteme un poco. ¿A usted le gustan las mujeres?». «¿Por qué pregunta eso?». «Por Mahoney, por supuesto. No entiendo por qué no se fue a la cama con ella». La gallina se había armado un nido entre los pies del viejo y desde allí los miraba con sus grandes ojos dorados, el cuello ligeramente erguido. «No tengo tiempo para esas cosas», dijo Víctor Vallardelli. «Cualquiera tiene tiempo para esas cosas. Es cierto que Mahoney ya está un poco vieja para cabalgar, pero es muy buena montura. En fin, usted sabrá. Marica no es, entonces». «No». «¿Le gustan las mujeres?». «Sí». «¿Se casó alguna vez? ¿Tiene hijos?». «No». «¿Familia de algún tipo?». La gallina había replegado el cuello con sus alas en descanso, se arreglaba sobre las cobijas. «Antes tenía a mi mamá», dijo Víctor Vallardelli, «pero falleció hace un par de años». «¿Y su padre?».
Murió cuando yo era joven. ¿Joven cuánto? 16. ¿Lo extraña? Víctor Vallardelli dudó. Por lo general no, dijo. O no pienso en eso. A veces, desde hace un tiempo, algunos olores me hacen acordar a él. Con los años me ha cambiado la transpiración y se parece más a la suya. Me doy cuenta a la noche cuando me acuesto. Por ahí me agarra desprevenido y creo que es su olor el que está en la almohada. Bah, todo el mundo tiene olores, dijo el viejo Giraudo. Sí, pero ese era el suyo. Espera un segundo que me dieron ganas de mear. Son las pastillas, me hacen ir a cada rato. ¡Alicia! ¡Papagayo! ¡Alicia! ¿Me escucha? ¡Papagayo! Volvió a gritar el viejo Giraudo como una tortuga flaca estirando el cuello hacia la puerta. La enfermera buscó el papagayo debajo de la cama y con un gesto suave y experto levantó las mantas y se lo acomodó entre las piernas, casi sin mover las cobijas. Por un instante, Víctor Vallardelli pudo entrever un gran moretón verde y azul en lo alto de la pierna blanca. La gallina siguió el procedimiento muy interesada, pero sin moverse. El cuello apenas más alto, la cresta parada. El viejo Giraudo cerró los ojos y se reconcentró. La enfermera se quedó allí, junto a la cama, los brazos cruzados sobre el pecho. Víctor Vallardelli se miró las cutículas y controló el largo de sus uñas. En el silencio se oyó el rumor cristalino de una vertiente débil y subterránea. «Ya está», dijo al final el viejo Giraudo y suspiró. La enfermera levantó las sábanas, retiró el papagayo y salió del cuarto. Enseguida la escucharon vaciarlo en el baño y apretar el botón. Como convocada por ese sonido, la gallina se paró en la punta de la cama y dejó escapar un clocleo largo y grave que creció hasta convertirse en un cacareo desatado. «Ahí tiene, al final puso», dijo el viejo Giraudo. «Lléveselo de regalo». Víctor Vallardelli se fue de la casa con el cascarón tibio de un huevo entre las manos. Pronto, cada semilla de césped que los empleados municipales habían desperdigado a manotazos sobre el cerro se convirtió en una matita de hierbas pinchudas asomando por entre la tierra suelta. Todavía era una hierba mínima, pero cuando desde su escritorio en medio de la calle Víctor Vallardelli levantaba la vista y contemplaba la colina, las hojas se superponían hasta hacer que por sobre el marrón descolorido de la tierra predominara el verde brillante del césped recién nacido. Antes de que llegara el verano, un par de tumbas, o 5, o 6, o 10, combarían su lisura inmaculada. Por el momento, era una colina magnífica. Más arriba, en el terraplén, empezaban a techar la capilla. El tapial ya estaba terminado. El cementerio tomaba forma. Había llegado el momento de cavar los pozos, y Víctor Vallardelli se pasó una semana subiendo y bajando por el cerro, desafiando el viento con los grandes planos desplegados entre las manos. Lo seguía un empleado municipal que cargaba al hombro un mazo de estacas. Con largas e instintivas zancadas, Víctor Vallardelli medía el terreno y en cada uno de los puntos donde crecería un árbol o un arbusto hacía clavar una estaca y le anudaba un trapo rojo en lo alto. Mientras demarcaba el semicírculo de sauces, Víctor Vallardelli recordó la tumba en Almirante Constanzo donde descansaba la madre de la señorita Mahoney, y se preguntó si no estaría comenzando a repetirse. Tal vez, murmuró, recuerdo con demasiada frecuencia a lo que sé que funciona. Tal vez, con la edad, se dijo a sí mismo Víctor Vallardelli, perdí el sentido del riesgo, la adrenalina de criar desde cero. Más allá del pueblo, las sombras de las nubes dibujaban inmensos manchones pasajeros sobre la llanura. El empleado que lo seguía clavó en la tierra la última estaca del semicírculo y se lo quedó mirando.
¿Le puedo hacer una pregunta?, dijo. Víctor Vallardelli asintió. Si usted tuviera plata guardada y quisiera comprarse acá un lote, ¿qué sector elegiría? ¿Es para usted?, preguntó Víctor Vallardelli y empezó a cruzar la colina. Debían de marcar una isla con 4 arces y 2 plátanos del otro lado. Para mí y para mi familia. ¿Cuántos son? Mi señora y yo y 3 chicos, el más grande de 12, la más chica de 5. Ahora todos pujan por los terrenos más altos y el campo inferior se vende barato, dijo Víctor Vallardelli. Yo le recomendaría 2 lotes conjuntos, a una cierta distancia del portón de entrada, pero no muy lejos. Uno para usted y su esposa y otro para sus hijos. El día de mañana, si ellos quieren, siempre pueden revenderlo y buscar algo más adecuado. Cuando los árboles tengan buena copa, esa zona va a ser impactante y sus precios van a subir. En caso de reventa, triplicarán la inversión. Entonces en el campo bajo, dijo el empleado, lo más cerca posible de donde marcamos el montoncito de casuarinas, álamos y liquidámbares. Es una combinación que nunca falla. Fresca en verano, colorida en otoño y en invierno las casuarinas hacen que siga siendo interesante. En cualquier época del año será un lugar hermoso para que sus deudos vengan a despedirlo. La armonía de los colores, el sonido del follaje en el viento, la belleza de la composición atenuarán el dolor de sus seres queridos. Que sea en el campo bajo, entonces, dijo el empleado municipal entusiasmado. Gracias por la recomendación. No es nada, dijo Víctor Vallardelli. Después se detuvo y durante un instante se quedó contemplando el cerro, el pueblo, los lamparones de sombra sobre la llanura, el horizonte lejos enviando sus nubes. El viento hacía flamear los flecos rojos en torno a las estacas. O si no, compre cerca del semicírculo de sauces, dijo Víctor Vallardelli con la vista fija en el horizonte. La zona alrededor del semicírculo también va a valer, dijo. Es mi marca registrada. Esa tarde, Víctor Vallardelli no fue a caminar por el campo. Se apostó frente a la casa del viejo Giraudo y esperó. La vecina del frente tenía perros bravos que empezaron a ladrar. Cuando lo reconoció, la vecina le ofreció pasar, no quedarse afuera en el viento helado. Aquí estoy bien, dijo Víctor Vallardelli y hundió la cara en su vuelta de bufanda. A través del alambrado, los perros le olfateaban los zapatos. La vecina le ofreció café hirviendo. Víctor Vallardelli se volvió a negar. Por fin la vecina se fue adentro y los perros se calmaron. Casi enseguida atardeció tras las montañas y se encendieron los primeros faroles. Víctor Vallardelli vio cómo la enfermera de la noche llegaba a la casa envuelta en un gran chal de lana. Un instante después, la enfermera de la tarde salió abotonándose la campera, la cabeza cubierta con un pañuelo anudado. 5 minutos más tarde fue la señorita Mahoney quien salió de la casa y con las manos hundidas en los bolsillos de su blazer se puso a caminar por la vereda. Oculto en las sombras, Víctor Vallardelli esperó a que llegara a la esquina. Recién entonces cruzó la calle y corrió tras ella, para seguirla a prudente distancia. Saltó de sombra en sombra y de tronco en tronco. Se benefició de la escasez de faroles que solo iluminaban el pueblo en las bocacalles y frente a los edificios más importantes. Con instinto gatuno fue evitando las parvas de hojas secas que los vecinos barrían y dejaban en la cuneta, aguardando a que hiciera un día seco para ofrecerlas al fuego. La señorita Mahoney por fin llegó a su casa, una casita sencilla, una puerta, 2 ventanas. Víctor Vallardelli vio encenderse una lámpara detrás de las cortinas. Colgaba del techo como un higo fulgurante. Y tras la cremosidad amarilla de la luz velada, el diseñador de cementerios espió la sombra de la señorita Mahoney. Ella recalentó un plato de sopa y lo tomó sentada sola en la mesa, soplando cada vez la cuchara,
antes de sorberla con delicadeza. Iba por la mitad de su cena cuando Víctor Vallardelli aspiró profundo y caminó hasta la puerta. Se quitó los guantes, levantó el brazo, cerró los nudillos de la mano derecha. Estuvo a punto de tocar, pero en el último instante dudó. Se detuvo. Lo pensó de nuevo. Se alejó unos pasos. Volvió enseguida. «Señor Vallardelli», dijo ella cuando abrió la puerta. Parecía sorprendida, pero sobre todo turbada. Él estaba allí, con los guantes entre las manos. «¿Necesita algo?», preguntó ella de pronto, dura, poniendo distancia. «Sí», dijo él. «¿Qué?». Los labios de Víctor Vallardelli comenzaron a dibujar las palabras en una dirección, pero enseguida se volvieron sobre sí embarullándose. «¿Qué?», volvió a preguntar la señorita Mahoney. «El portón», dijo él por fin. El resto salió solo a toda velocidad. «No puedo trabajar así. No me deja verlo. Que el intendente hable con él. En estas condiciones no respondo por los resultados. Una situación nunca vista. Alguien como yo, usted sabe, mi nivel. Pelear con un herrero de pueblo. Si se enteran mis colegas, es un escándalo, un abuso. Necesito saber qué está haciendo. Ya mismo. Lo exijo». Pertrechada detrás de la puerta, la señorita Mahoney asintió. «Mañana hablo con el intendente», dijo. «¿Algo más?». «No, solo eso», dijo Víctor Vallardelli y se alejó de allí caminando rápido. Trasplantaron álamos y fresnos a raíz desnuda. Desenvolvieron sus tallos de las arpilleras húmedas en que habían llegado y los apoyaron en el fondo de los pozos que los empleados municipales habían cavado meticulosamente. Después rellenaron los huecos con tierra abonada y los regaron con agua del camión cisterna. Los plátanos de la avenida central, los cipreses, las casuarinas, los ciruelos morados y los ornamentales, los ginkgos bilobas que amarillarían la quebrada. En cambio, los plantaron directamente con sus panes de tierra, tal como los habían mandado desde los viveros. No eran por el momento más que arbolitos enclenques atados a sus tutores, puras ramas con las yemas hibernando, durmiendo su latencia. Ni bien aflojaran los fríos y las raíces descubrieran su nueva libertad, se desenredarían y comenzarían a extenderse por la tierra fértil, profundo, profundo, hasta el centro del cerro. Sus tallos se engrosarían sobre la superficie y sus ramas se cubrirían de hojas nuevas. Para cuando terminara la primavera, las formas que Víctor Vallardelli había imaginado en solitario ya dejarían absortos a los habitantes de Coronel Isabeta. Y así, durante años y años, mientras los árboles crecieran hasta su máximo tamaño y alcanzaran su forma ideal, mientras los colores del follaje cambiaran con las estaciones, mientras siempre, en cualquier mes, tal y como él lo había planeado, hubiera algún arbusto florecido y verano tras verano los aromas del polen fresco inundaran el lugar. Cada vez que muriera un habitante de Coronel Isabeta y el cortejo acarreara su cuerpo al cementerio, los árboles que Víctor Vallardelli había elegido inclinarían sus ramas para confortarles la congoja. El viento de la llanura, en el día gris cubierto de invierno, hacía vibrar los troncos endebles, recién plantados, y desde su escritorio en la calle, Víctor Vallardelli se imaginaba cómo sería el lugar cuando él ya no estuviera allí. La capilla arriba era una capilla de cuento de hadas. El césped estaba fuerte y propagado, muyendo la colina, sus rizomas extendiéndose a toda velocidad. El osario en la quebrada era discreto, apenas una cruz de mármol, una puerta metálica que llevaba a la bóveda y 2 ángeles de cemento, pero de buen gusto custodiando el ingreso. En el rosedal de los angelitos ya se alargaban los tallos espinosos.
y el dibujo que la disposición de las plantas trazaba entre los senderos de ladrillo partido se adivinaba sin hacer esfuerzo. En un par de semanas aparecerían los primeros pimpollos blancos. El cementerio estaba terminado. Solo faltaba el portón de entrada y el roble en lo más alto. 2 días más tarde, el herrero hizo entrega del portón. Lo llevaron en una furgonetita, las 2 hojas encimadas, una arriba de la otra. Lo bajaron entre 5 hombres. Los goznes todavía no estaban listos, así que lo apoyaron contra los pilares para ver cómo quedaba. Era un portón magnífico. El herrero había respetado el boceto hasta el más mínimo detalle. Los ochos de la cenefa eran brutales y contundentes. La tensión del metal enseguida los superaba y los barrotes subían hacia lo alto, afinándose y volviéndose leves hasta casi desvanecerse, recortados contra el cielo. Y en el centro, en el círculo que se formaba cuando las 2 hojas se unían y donde se encastraban el pasador y la cerradura, las letras, la C de coronel y la I de Isabeta, ligeramente inclinadas hacia adelante, con sus firuletes y zarcillos rozándose con elegancia. En los ojos de Víctor Bayardelli brillaban lágrimas de emoción. «Le debo una disculpa», le dijo al herrero mientras le estrechaba la mano. «Es una verdadera obra de arte». «Qué lindo, ¿no? La parte de arriba me hizo renegar un poco, pero salió bastante bien». «Es hermoso», dijo Víctor Bayardelli. «Mañana llevamos la factura a la municipalidad», dijo entonces la esposa del herrero asomándose por detrás. Esa tarde Víctor Bayardelli pasó a ver al viejo Geraudo. Lo encontró bostezando con la cabeza hundida entre las almohadas. La luz de la siesta atravesaba la ventana, caía sobre las mantas de la cama y entibiaba el aire alrededor. ¿Dormía?, preguntó Víctor Bayardelli. «Pensaba en mis cosas, nada más», dijo el viejo y se restregó los ojos con la punta de los dedos. «Hoy llevaron el portón», le contó Víctor Bayardelli. «Es un portón fabuloso. Ahora solo falta el roble». «El roble», suspiró el viejo Giraudo. «Sí. ¿Planta el roble y lo termina?» «Así es». «¿Está contento?» Víctor Bayardelli afirmó con la cabeza. «Mucho», dijo. «Le prometí a su hijo que me esforzaría al máximo, y con el roble en la cima, este será el mejor cementerio de toda mi carrera. El mérito no es únicamente mío. El terreno era insuperable. Solo había que sacarle provecho. Se lo aseguro, no existe sitio más lindo donde lo puedan enterrar». El viejo Geraudo dibujó en sus labios una sonrisa de cortesía. Sus ojos todavía parecían perdidos en el duermevela. «¿Quiere ir a verlo?», preguntó Víctor Bayardelli. «No, gracias. No me gusta salir de la casa. Las últimas veces no conocí a nadie por la calle. Ya vi morir a todos los que merecían la pena. Prefiero quedarme acá y recordarlos. Podemos conseguir una silla de ruedas o una camilla, algo que no le afecte la cadera. Preferiría que me consiga una silla de ruedas para ir a controlar mi quinta o visitar mis gallinas, no para ir a un cementerio. Es un lugar hermoso. Estoy seguro de que le gustaría. Las yemas de los cerezos se están hinchando y en un par de días van a florecer. Y puede conocer la capilla y ver cómo quedó el portón del herrero. La señorita Mahoney va a estar allí. Hasta podemos conseguirle un cigarrillo. Imagínese eso, fumar un cigarrillo mientras a su alrededor brotan y reverdecen todos esos arbolitos nuevos». El viejo Giraudo encogió los hombros como disculpándose. «Le agradezco la intención», dijo, «pero no, gracias. Prefiero no verlo». «Entiendo», dijo Víctor Bayardelli. «Discúlpeme, tal vez me mostré demasiado entusiasmado». «Es comprensible», dijo el viejo Giraudo.
pero entretenga un poco a este pobre viejo. Cuénteme qué va a hacer ahora que ya terminó su trabajo. Todavía no lo terminé. Falta el roble. Y cuando el roble llegue, ¿qué va a hacer? Supongo que descansar. Este cementerio es mi obra cumbre. Van a venir a fotografiarlo de todas las revistas, se lo aseguro. Eso le abrirá nuevas puertas, me imagino. Seguramente. El viejo Giraudo sonrió con nostalgia, tal vez con comprensión. ¿Y usted cuántos años tiene?, preguntó. 45. Está en la flor de la vida, dijo. Y todavía le queda tanto por delante, dijo el viejo Giraudo. Su voz iba adelgazándose a medida que hablaba. Tanto, tanto por vivir, volvió a decir el viejo Giraudo y suspiró. Después cerró los ojos. Estoy cansado, dijo. Este sol de la siesta me da sueño. Quisiera dormir un poco. Sí, claro. Disculpe que lo haya molestado, dijo Víctor Bayardelli y se levantó de la silla. Nunca es molestia. Gracias por venir, dijo el viejo Giraudo. Víctor Bayardelli asintió. Adiós, dijo, sus manos apoyadas en el borde de la cama. El viejo Giraudo tensó apenas un poco los párpados. Hasta luego, murmuró. El polvo dorado de la tarde flotaba a su alrededor. Toda la noche sopló el viento sobre Coronel Isabeta, pero no logró interrumpir los sueños de hombre exhausto y satisfecho que acunaba a Víctor Bayardelli. Cuando despertó, todavía lo rodeaban las penumbras. Era la oscuridad lechosa de un amanecer de invierno. Desde la cocina le llegaba el chocar de las ollas de Elvira y la radio baja, dando las noticias, pero afuera seguía siendo de noche. Víctor Bayardelli cerró los ojos y se prometió a sí mismo que dormiría solo 5 minutos más. Se dejó caer en una modorra sin imágenes hasta que de pronto una mano segura sacudió su hombro. «Víctor, Víctor», susurraba alguien con urgencia. El primer sol golpeaba sobre los postigos. Ya se podía adivinar el contorno de los muebles en la habitación. El espejo era una mancha de luz tenue. «Víctor», insistió la voz. Él tenía la boca pegajosa, el pelo untuoso. Su olor, impregnado en las sábanas tibias, lo envolvía como a un capullo. «Víctor, es importante», la señorita Mahoney insistió por tercera vez. Entonces sí, él se incorporó y la vio allí, sentada en el borde de su cama como una aparición. La señorita Mahoney se obligaba a mirarlo con dureza y él enseguida lo advirtió. «El roble», dijo entonces. «¿Pasó algo con el roble? ¿Avisaron que ya llega?», dijo y saltó de la cama. El gran hueco ya estaba listo en la cima del cerro. Era ancho como un automóvil y si un hombre caía dentro, necesitaría una escalera para poder salir. «Vístase», dijo la señorita Mahoney. «El intendente necesita verlo de inmediato». Atravesaron la plaza corriendo. La señorita Mahoney adelante, con las 2 manos sosteniéndose los flancos de su tapado para que no embolsaran el viento. Víctor Bayardelli detrás de ella, sin saber exactamente por qué corría. «¿Hay algún problema?», preguntó. «Sí», dijo la señorita Mahoney. Entraron a la municipalidad y Víctor Bayardelli vio a 2 hombres de anteojos reclinados sobre un escritorio. Consultaban una pila de libros gruesos. Con la punta de sus dedos seguían los renglones minúsculos. El concejal Romero estaba solo en otro escritorio, sentado con los brazos cruzados sobre el pecho. No había nada sobre su escritorio, ni siquiera una taza de café. La señorita Mahoney siguió directamente hacia el despacho del intendente. «Presentaron un recurso de amparo»,
dijo Giraudo cuando los vio entrar. Víctor Vallardelli lo miró sin entender. «Es el roble», dijo el intendente. «¿De dónde sacó el roble?» «Lo compré». «¿A quién?» «Un matrimonio. Vendían los árboles de su parque. Un colega me pasó el dato». «Se filtró el precio y Romero empezó a decir que lo sobrefacturamos», dijo el intendente. «Y sinceramente, viendo los números, es una locura pagar eso por una planta». «Es un buen roble, tiene casi 10 años, es lo que cuesta», dijo Víctor Vallardelli. «Es vital que el roble ya esté crecido y sea impactante. Es el punto de fuga de la composición, lo que concentrará todas las miradas». «También nos amenaza con meternos una denuncia, a mí por enriquecimiento ilícito y a usted por estafa». «Pero eso es una estupidez». «Tranquilo», dijo el intendente. «Yo sé que usted no tiene la culpa y que actúa en buena ley. Tengo a 3 abogados trabajando en eso, pero vamos a tener que prescindir del roble». «Imposible», dijo Víctor Vallardelli. El intendente se paró detrás del escritorio. «Escúcheme bien», dijo. «Este municipio no va a pagar semejante dineral por un árbol y menos por su traslado. No sé qué pasó por su cabeza cuando se le ocurrió que podíamos costear algo como esto. Así que cancele todo y aquí no se habla más». «Pero el hueco ya está hecho». «Tápelo». «Es que sin el roble se me desquicia la composición». El intendente estaba cansado. Se dejó caer sobre su sillón y se tomó las sienes entre las manos. «Estoy seguro del que roble no hace falta», dijo. «El cementerio ya quedó hermoso. Hizo un gran trabajo». «Usted no entiende». «Yo entiendo todo, mi amigo». El intendente volvió a subir la voz. «Pero al horno no está para bollos. Romero no va a aflojar y amenaza con sublevarnos a la gente. Dice que reservamos los mejores lotes para los empleados municipales. Los muertos ajenos tienen menos prioridad». «Eso no es cierto». «No es cierto, pero todos nuestros empleados están comprando donde usted les indicó, cerca del portón de entrada, cerca del semicírculo de sauces. Y encima a mi padre se le puso que el día que se muera no quiere que lo entierren en ese cementerio. Ya se lo hizo saber a medio pueblo. Hasta escribió una carta a la radio para que la lean al aire. Su última voluntad es que lo pongan en dehesa». «No puede ser». «Puede ser», dijo el intendente. «Con mi padre todo puede ser». Víctor Vallardelli entró en la casa sin llamar a la puerta. No saludó a la enfermera, que se lo quedó mirando. Atravesó el pasillo en una ráfaga. «¡Fue usted! ¡Usted le dio la idea!», gritó lleno de furia mientras lo señalaba con el dedo. La voz le temblaba, las venas hinchadas en su cuello. «Usted le dijo el precio del roble, usted le sugirió el recurso de amparo», dijo. «A Romero no le da la cabeza para planear algo como esto». El viejo Giraudo sonrió de oreja a oreja. «Buen día. Pase, pase. Póngase cómodo. ¿Qué es esa forma de saludar, ingeniero? ¿Dónde quedaron los buenos modales? Y ahora encima quiere que lo entierren en dehesa. Igual no hay necesidad de que vayan haciendo el hueco. Ya le expliqué que morirme no está en mis planes. Pero tiene más de 100 años. Se tiene que... Cuidado, ingeniero. Más respeto», lo frenó el viejo Giraudo. La bandeja con el desayuno descansaba sobre su falda. «Ahora dígame, ¿desea un té? ¿Un café? ¿Qué le sirve la enfermera? Yo, como verá, estoy disfrutando de mi mate cocido matinal. ¡Alicia! ¡Alicia! A ver si le ofrece, aunque sea una silla, a este muchacho». «Usted es detestable», dijo Víctor Vallardelli. «Ah, las bondades del buen vivir», dijo el viejo Giraudo y dejó caer una tostada en el interior de su taza.
Nada mejor que ser insultado mientras uno sopa pan en su infusión preferida, dijo. Su mano no temblaba. Rescató la tostada con la cucharita y se la llevó a la boca. Mientras sus encías desnudas deshacían las migas húmedas, el viejo Giraudo se limpió el mentón con una servilleta y cerró los ojos durante un instante, saboreando el gusto del pan embebido en mate cocido. Suspiró y el placer se dibujó en su cara. Hay cosas que nunca cambian, dijo. Víctor Vallardelli ya no pudo soportarlo. Se dio vuelta y salió de allí. «Hasta luego, ingeniero, hasta luego», escuchó en el pasillo que le gritaba el viejo Giraudo desde la cama. «Vuelva el año que viene a ver si lo dejamos plantar su árbol». Esa tarde, en lugar de caminar por el medio del campo rumbo al horizonte, Víctor Vallardelli fue al cementerio casi terminado. Se paró donde siempre armaba su escritorio portátil y se quedó mirando el cerro. Arriba, en la cima, el faltante no podía dejar de notarse. Un banco desnudo, carente de reparo. Una obra maestra sin su remate triunfal. El cementerio perfecto se había convertido en un fracaso. Me imaginé que estaría acá, interrumpió sus pensamientos la señorita Mahoney, y que tal vez necesitaba compañía. El equilibrio estético de la composición se arruina por completo, dijo Vallardelli. La ausencia del roble destroza la armonía del conjunto. Las líneas de fuga llevan a ningún lado. ¿Usted se da cuenta? Estoy seguro de que usted entiende lo que le digo. Lo entiendo, pero no es tan grave, dijo la señorita Mahoney. Un fiasco, dijo Víctor Vallardelli. Podría haber sido perfecto y es un fiasco. No sea tan duro con usted mismo. Es un cementerio hermoso, dijo la señorita Mahoney. Y en la cima podemos poner cualquier otro arbolito. Con los años va a crecer y hará volumen. No es lo mismo, dijo Víctor Vallardelli. Venga, caminemos un poco. Deje de pensar en eso, dijo la señorita Mahoney y le palmeó la espalda. El viento de la noche anterior había limpiado por completo las nubes grises y encapotadas que durante días habían cubierto el cielo, y ahora atardecía limpiamente sobre Coronel Isabeta. Ya no hacía tanto frío. No faltaba nada para que llegara la primavera. Víctor Vallardelli y la señorita Mahoney caminaron uno junto al otro por el medio de la calle, de espaldas al cerro, alejándose del cementerio. Casi no había espacio entre los bordes de sus hombros, sus manos a punto de tocarse, pero todavía sin hacerlo. ¿Es verdad que no hay otra mujer esperándolo?, preguntó la señorita Mahoney. No, no hay nadie, dijo Víctor Vallardelli. Solo están los cementerios. No sé hacer otra cosa. ¿Tiene más encargos? Siempre hay más encargos. En Tapalcán quieren un cementerio parque y otro en General Cabrera. ¿Eso es lejos de acá? Sí, es lejos, dijo Víctor Vallardelli. Y para el año que viene tengo un compromiso en Chaco y otro más cerca de Paraná. Pero son cosas de rutina, ningún terreno tan prometedor como este. Usted es brillante, dijo la señorita Mahoney. Estoy segura de que ya se le va a ocurrir algo. Su andar los había llevado a la cuadra de su casa. Allí estaban, frente a ellos, la puerta y las dos ventanas detrás de las que transcurrían los días de la señorita Mahoney. ¿Quiere pasar?, preguntó entonces ella. Sus pupilas temblaban bajo la luz del farol. Mañana tengo que madrugar, dijo Víctor Vallardelli. Hacer llamados para terminar con la devolución del roble, ver que aseguren los goznes del portón, reunirme con los abogados, controlar que arrieguen los agapantos. ¿Quiere pasar?, volvió a preguntar la señorita Mahoney sin bajar la vista.
Víctor Vallardelli sonrió con tristeza. Está bien, dijo, pero solo un momento. Federico Falco.